¿Qué onda, gente de YouTube? Hoy les traigo un nuevo video sobre el curso de circuitos que he estado realizando en los últimos meses. Entonces, hoy vamos a hablar de las supermallas. Como podemos observar, este es un pequeño circuito que me he inventado, donde voy a explicar cómo funciona una supermalla. Primero, para que haya una supermalla, debemos tener una fuente de corriente en medio de dos mallas. Como podemos observar en este circuito, por medio de esto podemos observar que acá tenemos una malla y acá tenemos la otra malla. En este caso las voy a empezar nombrando rápidamente. En este caso yo las llamo de la siguiente manera: I1, I2, y las cojo en sentido horario. Las podemos coger también en sentido horario, pero pues esto no viene al caso. Cuando cogemos de esta forma las corrientes, nos polarizan nuestros elementos. Entonces, acá tenemos positivo en la fuente, negativo. Listo. Si no saben de dónde salió estas polarizaciones, se pueden remitir a mi primer video, donde explico más a fondo esto. Entonces, como podemos observar, en este punto tenemos una fuente de corriente que está en medio de dos mallas. Eso quiere decir que tenemos una supermalla. Para ello, lo primero que tenemos que hacer después de coger nuestro sentido de corrientes es hacer la ecuación de la supermalla. ¿Para qué? Para poder quitar esta malla que tiene esta fuente corriente y poder hacer una malla común. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a sacar nuestra ecuación de malla, de supermalla. Entonces, ¿cómo la sacamos? Va a estar implicada nuestra fuente de corriente. ¿En qué sentido? En que vamos a tener una igualdad entre la corriente que pasa en la fuente igual a las corrientes que es de malla. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Entonces quedaría 1 amperio. Vamos a coger nuestra fuente. 1 amperio es lo que vale. Igual a mi corriente que va en sentido de la corriente de la fuente. Entonces la que va en sentido, como podemos observar acá, es I2. Entonces I2 menos mi corriente que va en contra del sentido de la corriente de la fuente. ¿Y quién va en sentido contrario de la fuente? Como podemos observar, va I1 porque baja y este sube. Entonces menos mi I1. Listo. Esta es nuestra ecuación principal. ¿Por qué? Porque esta es mi ecuación de la supermalla, lo que necesitamos. Y esta la vamos a usar más adelante. Pero después de que hemos sacado esta ecuación, colocamos en punto muerto nuestra fuente de corriente. ¿A qué me refiero con punto muerto? Quiere decir que la quitamos. Necesitamos que no haya corriente en ese circuito, y cuando no hay corriente es porque el circuito está abierto. Entonces lo abrimos. Es como si no estuviera. Bueno, ya elimine mi fuente de corriente del circuito. Procedemos a quitar nuestro sentido de corriente. ¿Por qué? Porque ya no vamos a coger un sentido de corriente general. ¿A qué me refiero a esto? Como ya no tenemos esta fuente de corriente que observamos acá dentro de nuestro circuito, pues mi nueva malla va a ser esta que vemos acá. Entonces la voy a denotar con el marcador. Esta va a ser mi nueva malla. ¿Qué pasa con esta malla? Vamos a hacer una ecuación que coja solo todos los elementos de esta malla. Pero, ¿qué tiene especial? Que pues igualmente vamos a tener nuestras corrientes que hemos nombrado van a predominar en la malla que haya quedado, ¿no? Pero vamos a hacer una sola ecuación. Bueno, que no se haya entendido un poco lo que acabo de decir, mejor lo hacemos. Entonces, mi fuente de voltaje, mi primera fuente de voltaje entra por negativo, entonces le damos 0 igual a, ¿por qué 0? Por ley de Kirchhoff. Solo, pues como dije, si quieren una explicación más a fondo, remítanse a mi primer video. Entonces,
menos 2 voltios. ¿Por qué menos? Porque entra por el signo negativo de la fuente. Más 1 voltio. ¿Por qué? Porque entra por el signo positivo de la fuente. Ya tomamos acá nuestras dos fuentes de voltaje. Ahora vamos con nuestras resistencias. Más la primera resistencia. ¿Y por qué más? Porque entra por mi signo positivo. Entonces, 2 ohmios por mi corriente. Pero en esta malla está predominando mi corriente I1. Entonces, 2 por I1. Más, ¿por qué más? Entra por el positivo 8 y, ¿pero cuál I? I2 porque está predominando en la malla de I2. Entonces, I2. Y acá tenemos nuestra ecuación general. Entonces, despejamos el voltaje y pues hacemos la suma. Cada menos 1. Listo. Ahora, ya tenemos nuestra ecuación. Nuestra primera ecuación con dos incógnitas. Pero como tenemos dos incógnitas, necesitamos otra ecuación para poderla resolver. Y acá entra a jugar esta ecuación que ya habíamos dejado acá. Entonces, despejamos. En este caso yo voy a despejar I2 y la reemplazamos en nuestra ecuación que vemos acá. Bueno, acá lo que hice fue despejar I2, como podemos observar, y ahora esta I2 la vamos a reemplazar por en esta ecuación. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: 1 voltio ahora, ¿a qué equivale I2? A 1 volt, 1 amperio más I1. Ahora pues hacemos la operación. Acuérdense que estos son ohmios, 8 ohmios, 2 ohmios. ¿Por qué les digo eso? Ya se van a dar cuenta. Entonces, 8 por 1, 8 ohmios por amperios da voltios por ley de Ohm. Entonces da 8 voltios más 8 y 1. Ahora sumamos términos semejantes y despejamos este 8. Este 8 está sumando, pasa a restar al otro lado. Entonces pues menos 8 más 1 da menos 7. Y acá da I1, I2, 2 más 8 da 10. I1. Y despejamos ahora I1, que es la que nos importa. Entonces colocamos I1 igual a menos 7 voltios sobre 10. Porque ohmio sobre voltaje da corriente. Entonces vamos bien. Y esa operación nos da el resultado de menos 0.7 amperios. Entonces acá ya tenemos el valor de nuestra I1. Ahora, como ya conocemos I1, podemos coger cualquiera de nuestras ecuaciones y reemplazar en ellas y así hallar I2. Ahora pues voy a coger la ecuación de la supermalla y reemplazar ahí mismo. Entonces, 1 amperio igual a I2 menos 0.07 amperios. Reemplazando menos por menos da más. Al pasarlo da menos. Entonces igual a I2. Y esto da 0.3 amperios. Entonces I2 igual a 0.3 amperios. Entonces ya hallamos nuestra corriente que pasa en la malla 1, nuestra corriente que pasa en la malla 1, nuestra corriente que pasa en la malla 2. Y ya pues creo que no es necesario. Ya esta corriente que tomamos al final es como para hacer la supermalla. Acuérdense que cuando hago la supermalla, quito la fuente de corriente y hago una malla
entre el circuito que haya en ese momento sin la fuente de corriente. Entonces, pues ahí para terminar rápidamente el ejercicio, vamos a hallar los valores que caen en la resistencia de 8 ohmios y de 2 ohmios. Bueno, para hallar el voltaje que cae en una resistencia, pues simplemente usamos la ley de Ohm, que nos dice que voltaje en una resistencia o en un elemento es igual a su resistencia por la corriente que pase por ese elemento. Ya conocemos la resistencia R1, que es esta, hallamos corriente I1, que es esta. Y como no pasan más corrientes por esta resistencia, pues fácilmente la podemos hallar con esta ecuación. Entonces, voltaje en la resistencia 1 es igual a 2 ohmios por menos 0.7 amperios. Ohmios por amperios da voltaje. Entonces vamos bien. Y pues el voltaje que cae en esa resistencia es igual a menos 1.4 voltios. Pero y se preguntarán, ¿de dónde sale este menos? Pues simplemente es que cogimos el sentido de la corriente, al contrario que realmente va, pero no influye en el voltaje que cae en esa resistencia, solo nos está indicando el sentido de la corriente. Para la resistencia R2 es igual a mi resistencia R2, 8 ohmios, por mi corriente I2, y como no pasan más corrientes por esa resistencia, pues la llamo, pues acá tenemos nuestra corriente I2, 3 amperios. Esto nos da un valor de 2.4 voltios, igual a 2.4 voltios, porque a ohmios por amperios da voltaje por ley de Ohm. Y pues como podemos observar, ya ese es el voltaje y no tiene signo negativo, o sea que la corriente real sí va en el sentido horario. Y bueno, lo que resta es simular que realmente haya dado eso. Entonces ahora nos remitiremos al software que uso para simular. Bueno, ya estamos aquí en el simulador y ya he montado con anterioridad el circuito. Como podemos ver, tenemos una fuente de 2 voltios, una fuente de 1 voltio, una resistencia de 8 ohmios, una resistencia de 2 ohmios y la fuente de corriente de 1 amperio. Entonces lo que resta es simular. Listo, sacamos los dos voltímetros y nos muestra exactamente menos 1.4 voltios en la resistencia de 2 ohmios y 2.4 en la resistencia de 8 ohmios, como habíamos calculado. Ahora vamos a ver las corrientes que pasan por cada malla. Bueno, entonces vamos a ver la corriente de mi malla I1 y como vemos nos da 700 miliamperios igual a lo calculado, y la corriente de mi malla 2 que nos da 300 miliamperios igual que lo calculado. Y listo muchachos, espero que se suscriban, que les haya gustado el video y no olviden compartir comentarios o ideas que puedan ayudar a mejorar el canal. Hasta luego.